¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Vengo ante ti, me arrepiento de los pecados y recibo tu perdón. Gracias morir por mí en la cruz y resucitar para salvarme. Creo que a partir soy tu hijo y tengo vida eterna. Escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a conocer más y caminar siguiendo tu plan. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Vengo ante ti, me arrepiento de los pecados y recibo tu perdón. Gracias morir por mí en la cruz y resucitar para salvarme. Creo que a partir soy tu hijo y tengo vida eterna. Escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a conocer más y caminar siguiendo tu plan. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Vengo ante ti, me arrepiento de los pecados y recibo tu perdón. Gracias morir por mí en la cruz y resucitar para salvarme. Creo que a partir soy tu hijo y tengo vida eterna. Escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a conocer más y caminar siguiendo
tu plan. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Por eso yo vengo ante ti, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Vengo ante ti, me arrepeto de los pecados y recibo tu perdón. Gracias a morir por mí en la cruz y resucitar para salvarme. Creo que a partir soy tu hijo y tengo vida eterna. Escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a conocer más y caminar siguiendo tu plan. Y todo y cómo fue. Por eso yo vengo ante ti, Señor. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera,